Hola, bienvenidos. Vamos a hablar ahora en la tercera parte de la clase sobre los aspectos éticos de la atención de salud. Con respecto a las situaciones en salud que nosotros nos podemos encontrar, en donde se puedan ver involucrados con respecto a aspectos éticos, tanto de los niños, de las niñas o de los adolescentes, es que tenemos que tener algunos aspectos a considerar en la toma de decisiones o en alguna situación en particular que involucre la vulneración de los derechos de los niños. Para esto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es saber cuáles son los derechos del niño y cuáles son los derechos del paciente. Y esto obviamente tiene que ser de acuerdo a la edad. Por eso es que existe este concepto de la autonomía de progresión que corresponde en el fondo a que los niños y niñas, de acuerdo a su desarrollo cognitivo y físico, van a ir adquiriendo en el fondo derechos con respecto a su situación en salud. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, hay niños que en el fondo, dependiendo de la edad, se les va a permitir opinar, conocer aspectos de su situación en un lenguaje obviamente adecuado y progresivamente a medida que van creciendo pueden ser partícipes incluso con respecto a elegir alguna situación en particular que involucre su salud. Posteriormente está involucrado también la autonomía de los padres y estos en el fondo siempre tienen que velar por el bien superior del niño. Pueden ser los padres o los tutores legales o en este caso los encargados en el fondo que pueden ser algún agente representante del Estado que está velando en el fondo por los derechos del paciente, ¿ya? Y esto en el fondo nosotros siempre en el fondo vamos a suponer que los papás o los tutores legales o los representantes van a querer el bien superior de los niños, ¿ya? Por otra parte, están las necesidades del niño y adolescente. Ya aquí, dependiendo en el fondo de la condición en que ellos estén, ellos pueden manifestar su opinión o pueden manifestar en el fondo cuáles son sus preferencias y nosotros igual tenemos que considerarlas porque en el fondo da al, a la predisposición que ellos colocan para mejorar su salud, en el fondo se va a ver una mayor mejoría con respecto a esta situación. Así que es muy necesario para que ellos en el fondo se sientan sujetos de derecho, se sientan considerados y se sientan valorados dentro de una sociedad y su familia. Y por otra parte tenemos que ver las posibilidades de la medicina con respecto a las que hay y ver qué posibilidades en el fondo hay en que los papás y los pacientes tomen una opción o cuáles son las posibilidades de la otra opción. Y ahí obviamente tanto el personal médico como el personal de enfermería tiene que proporcionar la información adecuada para que los padres y los niños en conjunto puedan tomar las decisiones con respecto a su salud. Con respecto a la evaluación ética y moral que en el fondo nos podamos presentar en diferentes situaciones de salud, lo podemos orientar un poco con la teoría principalista, en donde evalúa estos cuatro principios que son fundamentales. El primero que tiene que ver con la autonomía, que va a depender específicamente de cuál va a ser la madurez que tiene el niño y de acuerdo a esto, en el fondo el niño puede opinar y puede dar sus preferencias. Dos, tiene que ver con la legalidad local en que se está dada la situación de salud. Y tres, en ver cuáles son las preferencias y decisiones que quieren tomar las terceras personas que en el fondo están a cargo de estos menores, ya que pueden ser los padres o los tutores. Y de acuerdo a eso, en el fondo se genera esta autonomía, ya, pero en sí los menores de edad no tienen esta autonomía desarrollada o que se dice que no tiene el desarrollo cognitivo para poder tomar en cuenta todos los aspectos que hay que tomar en una decisión de salud. Otro principio tiene que ver con el tema de la beneficencia, en donde nosotros tenemos que ser garantes del bien superior del niño. O sea, es decir, nosotros tenemos que ir en búsqueda del máximo beneficio para el niño de forma integral y que fuera más allá en el fondo de la curación de la enfermedad o de los alivios de los síntomas, ¿ya? O sea, siempre tiene que ser no respecto a mis percepciones, sino que
a lo que en el fondo es mejor para el paciente. Por otra parte, tenemos el principio de la no maleficencia, que esta tiene que ver básicamente con el, ante todo, no hacer daño, ¿ya? Siempre tenemos que ir en pro del paciente, nunca hacer daño o alargar el sufrimiento del paciente o no ir en alivio de los síntomas. Es por eso que las decisiones de los padres, de los tutores legales, tienen que ir siempre en vías de encontrar el mayor beneficio para los niños y los adolescentes. Y un garante que está posicionado es el médico, ¿ya? En donde él tiene que garantizar que los padres vayan a elegir el mayor beneficio para sus niños. Ante esto, nosotros, como dentro de la responsabilidad ética que tenemos en enfermería, es siempre estar actualizado con las últimas tecnologías, darnos en el fondo educación continua con respecto a los diferentes métodos que se están implementando, ya sea para tratar una enfermedad o aliviar algunos síntomas. También, por otra parte, el tema de hacernos parte con respecto a la situación que están viviendo los pacientes, en donde nosotros tenemos que ser garantes de que los derechos de los pacientes se cumplan y los derechos también de los niños y adolescentes con respecto a la información que ellos tengan y con respecto a la situación en particular en donde les toca participar, ya que es algo que los relaciona directamente a ellos. Por otra parte, tenemos el principio de la justicia, en donde obliga de cierta forma a tratar a todas las personas por igual y a no discriminar bajo ningún concepto en el fondo eh, que sea en el fondo discriminatorio, ¿ya? Y en el fondo hay que asignarles en el fondo la igualdad de oportunidades en salud. Es por eso que todos tenemos responsabilidades en esta situación. Por ejemplo, los usuarios tienen la responsabilidad de utilizar responsablemente los servicios. Nosotros los profesionales de dar todo con respecto a dar un trato digno e igualitario y las organizaciones de proporcionar y distribuir adecuadamente los recursos. Considerando todos estos principios es que nosotros en el fondo nos podemos guiar con respecto a la toma de decisiones, ¿ya? O sea, tenemos que considerar según la madurez cognitiva que tenga el paciente, que pueda en el fondo opinar, siempre garantizando que se cumpla en el fondo el mayor superior del niño. También por otra parte, que se vea que las decisiones que están tomando los tutores o los padres en el fondo siempre sea en pro de mejoría del paciente, ¿ya? Puede existir en algunas situaciones en donde los papás están cegados o no tienen la información necesaria y nosotros a nuestros ojos en el fondo podamos ver que estén tomando malas decisiones. Por eso en el fondo es nuestra obligación de asegurarnos de que ellos cuenten con toda la información y de que en el fondo estén haciendo lo correcto con respecto al bien de sus hijos. Hablamos de la autonomía con respecto a que dependía en el fondo de la madurez cognitiva que tenga el menor. Pero ¿qué pasa en la autonomía de los adolescentes? Bárbara Borges hace una explicación con respecto a cómo actúa el adolescente con respecto a la autonomía. Y ella dice que depende de tres cosas prácticamente. Una, de la capacidad o la competencia, que en el fondo aquí va a depender cómo el adolescente actúa autónomamente de acuerdo a lo que se les presenta para la toma de decisiones. Y esto básicamente van a tener que ver si comprenden la información con respecto a la información que le dieron de su salud, si en el fondo tienen un razonamiento por el cual tomaron una decisión con respecto a la salud, o sea, si la fundamentan en el fondo, también si en el fondo si tienen la capacidad de entender y de ver las posibles consecuencias o resultados que tienen la toma de decisiones, y también obviamente si tienen la capacidad de comunicar sus decisiones en forma clara y de manera reiterada. Esto en base a la capacidad de competencia. Lo otro que ella propone es que dependiendo de la información que se le entrega al adolescente, ya sea en torno a un lenguaje adecuado, en el fondo en pro de que el paciente pueda tomar una decisión y pueda comprender la situación, en el fondo pueda ser capaz de ejercer la autonomía.
Y por tercero, tiene en el fondo que el adolescente presentar voluntad. O sea, el adolescente puede presentar capacidad de entender la información, de decidir, de tomar en cuenta las consecuencias de sus actos, pero si no está en pro de querer elegir o sea, elegir una opción, por ejemplo, que se le está dando, no podemos hacer nada. Y ahí ya obviamente prácticamente pasa a ser irrelevante lo que ellos quieren aportar dentro de sus decisiones de salud. Obviamente hay que ver por qué ellos están tomando esta decisión de no ser, de tomar voluntad en las decisiones y obviamente ver lo que está pasando, porque no siempre ocurren este tipo de situaciones. Por lo general los adolescentes son bien participativos en aspectos que quieren e involucran su opinión. Ahora bien, ¿qué situaciones nos podemos enfrentar con respecto a los aspectos éticos y bioéticos de la niñez y adolescencia? Por ejemplo, los padres antivacunas. Se sabe que en el fondo no se discute el valor de la vacunación en el control de la enfermedad infecciosa y es fundamental la educación que uno le da a los padres o a los tutores legales, que casi la desaparición de muchas enfermedades en el fondo ha sido consecuencia de los programas de vacunación masivo que se han hecho a los niños, sin desconocer que las vacunas igual pueden tener efectos adversos o no deseados. Y por otra parte, que su uso no garantiza el 100% de la protección. Pero en sí se debe respetar la autonomía, pero en esta situación entra en conflicto con el deber de justicia social, que es la protección en el fondo de la población. Si en el fondo todos dejáramos de vacunarnos, regresarían en el fondo muchas enfermedades que estarían controladas hoy en día, a excepción de la que ya erradicada, por ejemplo, la viruela. Y de hecho, quienes no se vacunan o no prescriben la vacuna y las fallas con respecto a la cobertura que hay son responsables de los brotes de enfermedades infecciosas prevenibles que hay hoy en día. Eh, en, en el continente europeo hay varios padres antivacunas y se han generado varias alertas sanitarias con respecto al brote de nuevas enfermedades que habían sido anteriormente desaparecidas. Bueno, con respecto a esto, el respeto a la autonomía tiene límites y el más claro en este tema ocurre con las situaciones de epidemia. Nuestra forma en el fondo de colaborar, buscar la mayor cobertura en base a la educación y a la cual tiene que estar dirigida toda la comunidad, pero también debe focalizarse en un pequeño grupo de médicos que también promueve actualmente la nueva vacunación. Entonces tenemos que abordar por los dos lados. Uno, por el tema de la educación a los padres con respecto a los beneficios de las vacunas y dos, con respecto a la orientación de los médicos que están en pro de esto de las no vacunaciones. También por otra parte tenemos situaciones en que los padres se ven indecisos en la toma de decisiones y eso se ve básicamente porque o no entienden en el fondo la información médica que tienen o no se ven capaces de poder en el fondo de tomar una decisión, ya sea por estrés de la situación o porque están viviendo una situación familiar eh, que en el fondo le afecta a toda la condición que puedan en el fondo esperar en una situación donde se espera que los padres tomen una decisión que sean en pro de los pacientes, en pro de sus hijos. ¿Ya? Entonces ahí lo que hay que proporcionar con respecto a eso es información, compañía y en el fondo empatía con respecto a este tipo de situaciones. Por otro lado, tenemos a los padres o tutores que tengan barreras de comunicación o socioeconómicas. En el caso, por ejemplo, de los padres que son haitianos, hoy en día sabemos que ha sido un impedimento con respecto a actuar en salud, pero en los hospitales se han ofrecido facilitadores de comunicación en los cuales uno los solicita y ellos hacen de traductores y así uno los puede en el fondo entrevistar en un ingreso al paciente o le puede dar educación con respecto a alguna situación en particular. Y por otro, con respecto a aspecto socioeconómico, siempre tenemos que contemplar que a lo mejor algún padre o alguna madre puede no saber escribir o puede no saber leer.
Entonces tenemos que tener nosotros la precaución en el fondo de tener estas consideraciones o que en el fondo tenemos que usar un lenguaje en el fondo no técnico y adaptado en el fondo para que ellos entiendan lo que nosotros le estamos explicando y los cuidados con respecto a lo que necesitan sus hijos. Por otra parte, existen situaciones en donde hay decisiones en pro de alargar el sufrimiento. No es que los papás en el fondo quieran hacer sufrir a sus hijos. Esto es más que nada porque hay tantos avances en la tecnología y tienen acceso en el fondo a esta tecnología que en el fondo van a hacer cualquier cosa para que en el fondo el desenlace sea en el fondo que se muera su hijo. Entonces, en este tipo de decisiones, aquí los médicos tienen que ser garantes de los derechos, de velar por el bien común del niño, en donde este tipo de situaciones se tienen que presentar a comité de ética y poder llegar a un acuerdo en donde si el niño en el fondo no tiene capacidad de curación de la enfermedad, en el fondo se den cuidados paliativos y cuidados en el fondo que no alarguen ni el sufrimiento del niño ni de la familia. ¿Ya? Eh, por otra parte, tenemos los cuestionamientos del personal de salud con respecto a algunas situaciones como intentos suicidas. Pasa mucho esto en los servicios de urgencia y en los servicios en el fondo médico-quirúrgico donde van estos pacientes, eh, que la mayoría obviamente son pacientes adolescentes, en donde es una etapa difícil, es bien compleja y dado de repente a las ciertas situaciones en que estés viviendo, es más difícil aún. Por lo tanto, nosotros como profesionales de la salud tenemos que hacer en cuenta de que obviamente estos niños están pasando por una situación difícil y no hacen este tipo de situaciones porque quieren. Algunos lo pueden hacer para llamar la atención, pero también hay que ver el contexto también de esta situación que están viviendo. No solamente eh, elegir, como he escuchado algunas veces, la mejor, en el fondo, la más grande calibre de sonda nasogástrica para poder instalarlo, para ver si le van a quedar ganas de volver a venir a la urgencia y a cometer de nuevo por ejemplo, el tomar pastillas para hacer el intento suicida, perdón. Ya, entonces, este tipo de cuestionamiento y de opiniones no van al caso. Nosotros somos eh, personal de la salud que estamos especializados en poder cuidar a nuestros pacientes y hacer garante de los derechos de los pacientes. Ya, así que bajo ese contexto no da lugar los comentarios. Por otra parte, tenemos padres o tutores que ocultan la información relacionada a la salud. Esto se ve mucho y se habla sobre la conspiración del silencio y básicamente aquí los papás por temor a cómo van a reaccionar sus hijos con respecto a alguna intervención o algún mal pronóstico de alguna enfermedad es que ocultan información. Y aquí básicamente los niños en todas las edades por lo general saben, perciben que en el fondo pasa algo, pero no se ven eh, como con el derecho, o no con el derecho, sino que con la confianza de poder preguntar qué es lo que está pasando. Sino que más bien como para evitar en el fondo alguna angustia o alguna tristeza por parte de los padres, ellos ocultan este tipo de situaciones y prefieren no preguntar y finalmente se produce esto del tema de la conspiración del silencio. Otra de las situaciones que se pueden ver envueltas con respecto a los aspectos éticos y bioéticos tiene que ver con la situación en la que nosotros como profesionales nos debamos tengamos el deber de romper el secreto de confidencialidad que hemos creado con nuestros pacientes. ¿Bajo qué concepto se rompe este secreto? Tiene que ver básicamente cuando existe un riesgo inminente contra la vida del paciente. Por ejemplo, si nosotros en una evaluación, ya sea a nivel terciaria o secundaria o terciaria, vemos que el paciente tiene ideación suicida. Bajo este contexto, nosotros tenemos que romper el secreto de confidencialidad y optar en el fondo por los mecanismos que nos ayuden para poder evitar este tipo de consecuencias que en el fondo el paciente quiere como desenlace en el fondo morir. ¿Ya? Así que
Bajo esta circunstancia, uno en el fondo puede romper el secreto de confidencialidad. En otras situaciones a lo mejor que no es tan, se puede mantener la confidencialidad, es por ejemplo cuando un paciente, un adolescente refiere que está usando métodos conceptivos o que ha iniciado su actividad sexual. Ahí nosotros nuestro deber es más básicamente en orientarlos con respecto a los métodos que hay de protección, a los recursos con respecto a la atención primaria que hay para que pueda acudir tanto a las charlas o con respecto a ir a buscar dispositivos o pastilla anticonceptiva, etc. Por otro lado, se ha presentado en niños algunas veces el deseo de querer morir, ya frente a enfermedades incurables o terminales. En el 2019 la Comisión de Salud aprobó en el fondo la ley de la eutanasia para que así sea traspasada a la Cámara de Diputados. Y esta, aparte de promulgar, o sea, de realizar en el fondo y discutir esta ley, presentó una parte en donde incluía a los menores de edad. Y esta indica que si el paciente es mayor de 14 años, pero es mayor de 14 años, pero menor de 16 años, este será necesario que cuente con una autorización. En tanto, en el caso de que el afectado sea mayor de 16 años, pero menor de 18 años, el médico tendrá la obligación de solo informar a sus representantes legales, que puede ser su mamá, su papá o su tutor legal, la solicitud que se tomará en curso en el fondo, prescindiendo de cualquier consentimiento ajeno a la voluntad del mismo paciente. ¿Ya? Son consideraciones que están siendo tomadas para ser evaluadas en la ley de eutanasia y están siendo considerados en el fondo menores de edad, bajo estas circunstancias que mencioné anteriormente. Bueno, y aquí te les dejo la referencia bibliográfica que usé para la clase. Espero que les haya gustado, hayan esclarecido algunos conceptos que en relación a este tema y cualquier duda que tengan con respecto a la clase me la pueden hacer llegar por el foro. Por otro lado, les voy a dejar una pregunta orientadora con respecto a los contenidos que pasé en esta clase, así que espero que las puedan responder y podamos intercambiar opiniones. Que estén muy bien.